Hoy es 20 de diciembre del 2020. Bienvenidos a La Crítica. Mi nombre es Joao Lozano. Yo soy Cristian Camargo. Acompáñenos. Hoy les traemos un invitado especial, nuestro primer invitado en el programa. Él es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con un máster en Cooperación y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Ortega y Gasset. Cuenta con 7 años de trabajo humanitario principalmente en Colombia y Honduras y hoy está aquí con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Joao, Cristian, muchas gracias por la invitación. Nada, bueno, hoy nos gustaría hablar un poco particularmente del caso de Honduras, que es el que José ha venido trabajando de tiempo para acá, pero en general también reflejar un poco de la situación humanitaria que hay en el mundo, puesto que Honduras no es aislado, digamos, el caso de Honduras no es aislado respecto de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del mundo y sobre todo lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? En este caso en Centroamérica. ¿Qué nos puedes contar, José, un poco acerca de la situación que se está viviendo allá con la pandemia? Bueno, lo primero es ubicar un poco el tema o el concepto mismo de lo que es la asistencia humanitaria. Hay una conceptualización, teorización, digamos, al respecto de lo que es un universo de los derechos humanos. Sin embargo, dentro de esto se contempla un poco que hay unas situaciones de conflicto, de tensiones, hay una realidad política, digamos, inmersa, tal vez inherente a la persona misma, en nuestro comportamiento, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, bueno, etcétera. Y dentro de esto se presenta un poco esas formas de gestionar, por ejemplo, el conflicto, como puede ser cuestiones propiamente armadas. ¿Por qué hablo de esto? Porque un poco allí está, digamos, la genealogía de lo que es ese derecho humanitario y es ante esas tensiones armadas, previamente o anteriormente, más bien de estados o de estados-nación propiamente dichos, se abogaba un poco por hay ciertas personas que ya no están en ese conflicto. O sea, ok, si nos vamos a matar, pues cada quien tendrá sus razones. Intentamos o se intentaría siempre de abogar por una salida diferente, pero es una realidad que está ahí, no sé si natural, hay discusiones, pero que está presente. Dentro de esto, digamos siendo muy realistas, hay ciertas personas que entran en esa confrontación que por cosas inherentes al mismo conflicto dejan de ser parte de la confrontación. Por ejemplo, los no combatientes. O sea, básicamente hay un esfuerzo por llevar, digamos, una atención médica humanitaria, si se quiere, o sea, pensando de la persona a la persona, una atención humana. Cuando A hablas esta no gente, combatientes es la gente de las maras. en general, digamos, dentro de la conceptualización general, hay tensiones entre estados. Ya voy al tema de las maras porque eso también es bien interesante de cómo hoy se conceptualiza esa violencia. Pero estamos acostumbrados a si se quiere, a un derecho, a una normatividad internacional en cuanto a los derechos humanos y derecho internacional humanitario que aboga por personas que no hacen parte del conflicto. Puede ser el que quedó herido, puede ser el que se rinde, puede ser la población civil, no sé, el respeto incluso a ciertas cuestiones culturales o religiosas dentro de la confrontación. Son cosas que no hacen parte de la confrontación. La sociedad civil no hace parte, digamos, de la confrontación como tal. Y hay un derecho humanitario. Pero que igual de la misma manera les ha afectado, ¿no? Ese es el marco de trabajo. Ahora, eso empieza, no sé, a final del siglo XIX, ese tema de, venga, pensémonos en los que se rinden, en los que están heridos, en la población civil. Esa acción misma se empieza a llamar derecho internacional humanitario y empieza a ser conceptualizada en los convenios de Ginebra, en su par de protocolos, digamos, adicionales, donde empiezan a hablar de lo que es los conflictos internos. Ah, ok, ya los conflictos no se presentan solo entre estados, sino se Entre presentan al estados. interior de los estados. ¿Eso qué es? Una guerra civil, un conflicto armado interno, una guerra de secesión. Hay tipologías. En América Latina, la última que vivimos propiamente fue el conflicto armado en Colombia. Justamente por eso te iba a preguntar, José. Tú nos estás hablando mucho relacionado con conflictos armados. Muchos de nuestros oyentes podrán pensar eso. El último conflicto armado del que tenemos noticia en Hispanoamérica es Colombia. ¿Qué te lleva a ti a Honduras? Hombre, a ver, Honduras no hay conflicto armado. Sus vecinos vivieron conflictos armados. Honduras recibió refugiados de sus vecinos, de Guate, de El Salvador, de Nicaragua. Hoy sigue recibiendo gente de Nicaragua, pero no hay un conflicto armado. No hay una organización que intente subvertir el orden estratificada, identificada, uniformada, con un control territorial propiamente dicho. O sea, no existe. Aún así, la situación que se vive en Honduras es una situación como si Honduras estuviera viviendo un conflicto armado. Desplazamientos, amenazas, masacres, torturas, reclutamiento, secuestro. O sea, hay una dinámica que lleva a que
aunque se escape de esa conceptualización internacional de lo que es un conflicto armado y lo que es la asistencia humanitaria, hay necesidades humanitarias. Por eso la gente se va de Honduras. Por eso la gente se va para Estados Unidos. Porque hay una situación interna invivible, digamos, que puede llegar a ser... Que no es solamente económica, ¿no? que no es solamente económica, y ese es un poco, ya metiéndonos, digamos, en el tema de la migración propiamente, de la gente que sale de Honduras para Estados Unidos. Yo duré 2 años en Honduras, previamente duré 3 años aquí en España, y aquí se hablaba mucho, claro, de la migración, ¿no? El Mediterráneo, el Oriente Medio, el Oriente Próximo, digamos, la gente que se mueve. Aquí, en España, incluso como en Honduras o en general en América Latina, esto empieza a ser un instrumento político. Entonces empiezan a generar discursos alrededor del otro, del extranjero. Estamos vueltos mierdas por el extranjero. Bueno, esos son discursos xenófobos. A ver, siendo muy cientificistas, hay ya investigaciones, estudios de que el migrante aporta realmente más a un sistema propiamente Estado-nación de tributación de lo que capta, digamos, por medio de programas sociales. Es incoherente eso de vienen a quitarnos el trabajo, pero vienen a quitarnos también los programas de cuando se está desempleado. O sea, hay una instrumentalización de esa realidad. Allí la gente en Honduras, y lo veía aquí en el Mediterráneo, no sé, uno no se embarca con su familia y con sus hijos a aventurarse al Mediterráneo a ver qué pasa, a ver si llego o no llego. Uno no se embarca en Centroamérica y se monta en la Bestia, que es el tren que cruza México, expuesto en todo Centroamérica, y en México, en Centroamérica más a maras, en México más a grupos de narcotráfico, por un antojo, por querer viajar o... Y que además no está cerca, ¿no? Sí, no está Sabemos cerca, o sea, que hay un el tramo. viaje probablemente es de días. Claro, por supuesto. El viaje es de días, y hay que sortear muchas vainas. O sea, hay que sortear cosas como estructuras administrativas, como ya cuestiones propias asociadas a la seguridad. Entonces me voy por mi rollo o le pago. Allí de Honduras para el norte se escucha mucho los polleros o los coyotes. ¿Qué son? Son los tipos que te dicen, deme el X número de dinero y yo le paso a la frontera. O sea, lo llevo desde Honduras, o desde Nica, o desde El Salvador, o Guatemala, cruzamos México y lo paso. Se hacen tráfico de personas, básicamente. En este sentido, ¿se daría un fenómeno de salida del país o que entran refugiados, podríamos decir, de otros lugares? Esa es una muy buena pregunta porque, a ver, desde mi rol de acciones humanitarias, por decirlo de alguna manera, a veces pareciera que el tema de la migración en Centroamérica se intenta mirar y de operar, o sea, intervenir de la misma manera el tema de migración en Europa. En Europa, de una u otra manera, es una migración muy unidireccional. Sale gente de Honduras, más o menos el 60% de la gente que está en la frontera con México y Estados Unidos son hondureños. Cruza gente por Honduras, cruzan nicaragüenses, cruzan venezolanos, incluso congoleños. Salen de Honduras, cruzan por Honduras, deportan, por supuesto, a Honduras, tanto México como Estados Unidos. ¿La organización con la que tú trabajas hace algo frente a esta situación? ¿Cómo, en tu caso particular, en tus vivencias, qué podrías decirnos de la acción de las organizaciones humanitarias con este respecto? A ver, básicamente desde lo que yo hice hay como 2 acciones, una de la atención misma directa de la gente, o sea, de prestar la atención médica, humanitaria, y de denunciar la situación, digamos. ¿Frente a quién? Ante los estados. O sea, reconocemos, digamos, hay un estado, le pedimos permiso a un estado para poder operar en sus territorios. Se hacen acuerdos con los estados. Como dijiste, se acogen al derecho internacional humanitario. Por tanto, negocian con las instituciones internacionales Pero en general. no tanto bajo, digamos en Honduras, no tanto bajo la premisa del derecho internacional humanitario, porque allí no hay conflicto armado, entonces no hay un derecho internacional humanitario. Claro. Más frente al tema, en el marco de los derechos humanos. De los derechos humanos. Del derecho a la salud, del derecho al acceso a la salud. En Honduras, claro, hablamos de la violencia, pero al final la violencia es eso, un universo, el universo hondureño de la violencia. Yo creo que toca a todas las personas. De las personas con las que trabajé, todas tendrán una historia, si no directa, de su círculo cercano de vivencia, digamos, con la violencia. O sea, la violencia en sí misma está expulsando gente de Honduras, es una situación aguda. Y dentro de esto, mirando un poco qué es lo más agudo, nos encontramos con la violencia sexual. O sea, es un tema complejo. Somos de Colombia, soy de Colombia. Nací y crecí aún en un país en conflicto armado. Las chicas, por supuesto, no la pasan bien. Pero en Honduras es un poco más compleja la situación de la mujer, es más degradante la situación de la mujer, no importa, más allá incluso de la violencia sexual, no importa si la pareja amputa un pie de la chica porque salió a pasear sin su permiso, o le amputa un brazo porque estaba hablando por celular con quién sabe quién. No sé, o sea, hay una degradación, es complejo la situación allí. Hay un poco digamos, en ese sentido, en lo que sucede a lo largo y ancho de América Latina y en países que han estado en conflicto,
que han, digámoslo así, normalizado la violencia. Ha habido una degradación, una cierta norma moral, digámoslo así, ¿no? Es decir, lo típico que nosotros podemos considerar de no matarás, la violencia frente al otro, la tolerancia, etc. En países como Colombia y por ejemplo en Honduras, con lo que nos cuenta, eso se ha normalizado. Sí, a ver, mire, no sé si el ejemplo mismo de la Iglesia Católica sea, o sus valores, su moral, sea como el punto de referencia. Pero ya que hablamos de la Iglesia juega un rol tan interesante en el sentido de las relaciones de poder, ¿sí? Obviamente yo trabajaba, como les comento un poco, alrededor de la violencia sexual. Lo que buscamos nosotros era que el Estado asumiera esa responsabilidad. O sea, en el marco de que existe un Estado, pues existe un Estado para que funcione. No O sea, tiene instituciones fuertes. sí, no, y nosotros trabajamos de una manera subsidiaria. Buscamos cubrir ciertos huecos, pero no para perpetuarnos. O sea, es Estado, venga, hágase usted responsable de esto porque para eso existe, digamos, un Estado. Un objetivo intrínseco de la organización es desaparecer. ¿A qué me refiero? Que la organización existe porque hay fallas en las situaciones, en las crisis humanitarias. ¿Y ustedes frente quieren a la que se tensión. acaben esas fallas? Por supuesto, que el Estado asuma. Que el Estado asuma. Sí, claro, esa es la idea, que el Estado asuma. Ahora, dentro de ese suma al Estado, nosotros prestamos una atención a las personas que han sufrido violencia sexual, dentro de la parte médica. Dentro de la parte médica se contempla la parte puramente médica y la parte de salud mental. La parte puramente médica, parce, una persona que ha sufrido violación, porque violencia sexual también es amplio. Hablar de violencia sexual es algo muy amplio. Pero si hablamos específicamente de violación, usted dentro de las primeras 72 horas después del evento puede recibir un tratamiento para evitar un contagio de VIH, por ejemplo, de su perpetrador. Tanto hombres como mujeres. Para las mujeres, dentro de los primeros 5 días posteriores al evento, por supuesto, se puede prevenir un embarazo producto de la violación. Anticoncepción de emergencia. Eso no existe en Honduras. Está prohibido en Honduras. Es el único país de América Latina que tiene prohibida la anticoncepción de emergencia. No se vende anticoncepción de emergencia. El Seguro Social, el Ministerio de Salud trabajan bajo otros métodos que es cómprese prácticamente 8 pastillas anticonceptivas de uso común y mándeselas y la efectividad pues no es muy alta. 1, 2. Honduras es un país donde tienen penalizado el aborto en todas sus formas y allí tanto la Iglesia Católica como la Evangélica juegan un rol fundamental. Un tema muy interesante, José, que nos comentarás en un siguiente programa. Esperamos haberles dado unas orientaciones en este mapa que vamos a trazar para en un próximo programa empezar a profundizar sobre el tema de Honduras y los derechos humanos. Bueno, ya saben, síganos en YouTube, estamos también en iVoox, estamos en Facebook, les dejaremos todos los links en la descripción del video y nos vemos en un próximo programa. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus parceros.